día más y otro, y aquí estamos en la pecera, suma y sigue. Hoy es el día en el que podemos decir absolutamente lo que nos plazca, porque hay un partido de fútbol, Francia-Alemania, así que probablemente no nos estén viendo demasiadas personas. Ojalá me equivoque. Por supuesto que nos ven muchas personas. Estamos robando audiencias de partido, está clarísimo. En fin, y aquí estamos con el calor, con nuestros dos invitados, con el calor friéndonos los sesos, como un cuadro de Jason Pollock. Y en fin, aquí tenemos a Sabel Vegas, columnista de La Voz de Asturias. Buenas noches, Sabel. Buenas noches, ¿qué hay? Y a Juan Carlos Fernández, abogado y veterano. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien. Aparte del calor. Muy Bien, bien. ¿no? Me alegro, me alegro. Bien. Bochorno, más que calor, bochorno, porque el sol no sale ni para atrás, ¿eh? Llevamos una semana mala, la verdad, pero bueno, bien. Pues sí, Bien. pero hace calor y además Bien. perdiendo el partido, que eso es una cosa que... Bueno, todo tendrá remedio. Todo tiene remedio. Bueno, pues primer titular del día para debatir de él, del país, que es el siguiente. Bueno, Pablo Iglesias. Escucharemos cualquier propuesta incluso antes de que Rajoy fracase. El líder se dirige a Sánchez en una entrevista en El País. Estoy esperando que nos hagan una propuesta y la estudiaremos. Parece bueno que Pablo Iglesias no desiste de la posibilidad de formar un partido, un gobierno de izquierdas. Opiniones. Y podéis empezar en el orden que os plazca. Bueno, yo lo que quiero decir así de mano es que este hombre al bueno de Pedro Sánchez lo va a volver loco. Es que yo creo que ya le está comiendo la moral de una manera, porque claro, esto era lo que Pedro Sánchez intentó antes del 20, o sea, después del 20 de diciembre, por activa y por pasiva, y sin embargo Pablo Iglesias, quizá fiándolo todo a que con su asociación con Izquierda Unida pudiera tener mejores resultados electorales, pues le dio calabazas y por tanto no consiguió su propósito, ¿no? Ahora pues vuelve a plantear la cuestión de hacer un gobierno de izquierdas con Pedro Sánchez, ¿no? Claro, yo creo que efectivamente el Partido Socialista, lo personalizo en Pedro Sánchez porque evidentemente es la persona que ahora mismo dirige sus destinos, pues claro, tiene que tener una postura esquizofrénica. Yo creo que por un lado tiene miedo a que Saturno devore a sus hijos y por tanto inclinarse en favor de Podemos suponga o pueda suponer su aniquilación o su extinción, y por otro lado pues también le pide el cuerpo desalojar a Rajoy del gobierno. Entonces claro, en esa esquizofrenia calculada yo creo que Pablo Iglesias pues está, como decía antes, volviéndolo loco, porque efectivamente da una de cal y otra de arena, ¿no? Tan pronto pues en su día empezó atacando a la casta y en la casta introducía al Partido Popular y al Partido Socialista, como ahora pues se acerca de una manera de esa manera sibilina como hace él hacia Pedro Sánchez, ¿no? A todo esto pues Pedro Sánchez aún sin resolver sus cuitas y aún pendiente de lo que le diga el Consejo o el Comité Ejecutivo Federal, ¿no? Yo pienso que sobre todo y por encima de todo, lo que debe estar la gente es muy cansada, porque ya está bien. Yo creo que ya esto es una broma, empieza a ser una broma muy pesada, y yo creo que de una manera o de otra, y a lo mejor de la forma más sencilla, que es permitiendo que gobierne el partido más votado, pues yo creo que se tiene que conformar un gobierno y unos se alinearán gobernando y otros haciendo oposición, que es lo que toca en cualquier democracia avanzada. Sabel. Bueno, sí, yo creo que la pelota está un poco en el tejado del PSOE, ¿no? El PSOE tiene dos alternativas, que es votar no en la investidura a Rajoy o abstenerse. Hoy aparecía un artículo en El País de Felipe González donde defiende esta segunda posibilidad de abstenerse. A mí, desde luego, me parece una barbaridad. Creo que el Partido Popular, incluso siendo el partido más votado, que tampoco creo que eso tenga ningún valor intrínseco cuando puede haber otras fuerzas que sumen más diputados, pero el Partido Popular es el partido de la corrupción, el partido de las políticas de austeridad que nos han llevado a donde estamos ahora, y a mí personalmente me parece que es buena cosa que, a pesar de unos resultados del 26J que han sido desfavorables para las fuerzas del cambio, me parece buena cosa que se pueda plantear alguna alternativa a un gobierno del Partido Popular que en la noche electoral parecía ya hecho, ¿no? ¿Que esa alternativa es difícil? Es verdad que hay que contar con varias formaciones, no suman solo Podemos y el PSOE, pues lo es. Pero bueno, yo creo que
que está bien intentarlo. Efectivamente, el episodio de las anteriores elecciones y de la negociación para formar gobierno del PSOE en las anteriores elecciones fue, pues yo creo, un auténtico despropósito. Pero fue un auténtico despropósito porque fue el PSOE el que intentó un poco hacerle la 13-14 a Podemos, pactando primero con Ciudadanos, un partido que Podemos y Ciudadanos son partidos que son agua y aceite, o sea que es imposible llegar a un acuerdo con un partido con un programa tan diferente como el de Podemos y de Ciudadanos. Entonces yo espero que en esta ocasión sí que pueda haber entendimiento entre el PSOE y Podemos para llegar a un acuerdo que es difícil, insisto, pero que yo creo que siempre será mejor que un nuevo gobierno de Rajoy, desde luego. Bueno, yo, Sabel, discrepo contigo en bastantes cosas. Hombre, quitarle o restarle importancia a un resultado electoral donde efectivamente el partido de la corrupción que tú dices ha sido pues refrendado y ha tenido un resultado electoral pues superior al que tenía de manera holgada, además, porque es decir, el segundo partido, que es el Partido Socialista, tiene 52 diputados menos, 52 escaños menos, con lo cual, pues hombre, yo lo digo porque, vamos a ver, evidentemente a mí no me mueve ninguna, quiero decir, yo no soy del Partido Popular y tengo la misma sensibilidad que puedas tener tú o que puede tener cualquier ciudadano de bien hacia la corrupción y por tanto repudio la corrupción, ¿no? Pero dicho eso, y hecho ese análisis, también desde un punto de vista, aunque sea meramente estratégico por parte de los partidos de la izquierda, ¿acaso ya tendrán que ir descontando según qué argumentos? Quiero decir, es que por ejemplo con Bárcenas ya llevan desde las elecciones del 2011 sacando el tema de Bárcenas. Ha habido elecciones en el 2015, en diciembre, y ahora las hay en el 2016, siguen el tema Bárcenas. Bueno, la ciudadanía se ha pronunciado. Ese tema hay que avanzar un poco, quiero decir, efectivamente es un caso que está judicializado, es un caso que saldrá, supongo, este año, a lo mejor en el 17, lo que es la vista oral, y se sabrá si efectivamente el Partido Popular como partido es condenado por haberse favorecido, el lucro este que se llama, etcétera, ¿no? Pero yo creo que es un argumento que ya está muy manido y que los ciudadanos lo han convalidado. Otra cosa es el debate que podríamos hacer sobre si efectivamente acaso la corrupción en España cotiza más o cotiza menos, o desde el punto de vista electoral efectivamente se perdona más o se perdona menos. Si sigues con ese argumento, pues también en el Partido Socialista toda la corrupción, que es en términos económicos y en términos de euros defraudados, es muchísimo mayor que lo que acontece en el Partido Popular, digo en Andalucía, pues tampoco la gente pues eso lo ha valorado suficientemente. Bueno, eso tiene que ver con una ciudadanía crítica, con ciudadanos libres, etcétera, que acaso pues precisamente los partidos de izquierda no es lo que propenden, es decir, propenden más un voto clientelar, un voto cautivo, que no una ciudadanía crítica y libre, ¿no? Pero dicho eso, yo lo que sí veo es que para que otra mayoría se conforme, es verdad que esto es un régimen parlamentario, no es un régimen presidencialista, para que otra mayoría se conforme, primero, el Partido Socialista tiene que tener claro y definir y arrojar fuera sus miedos, que no los acaba de arrojar, es decir, porque no sabe muy bien qué hacer con Podemos. Podemos, es verdad que ha sido una fuerza que con ocasión de los movimientos del 15M pues acabó dando el salto a la política y efectivamente pues ha llevado por delante buena parte del electorado natural del Partido Socialista. Yo, claro, yo a Podemos no lo relaciono con una fuerza de izquierda. Para mí Podemos es una fuerza esencialmente populista, y tan populista es Podemos como es Le Pen en Francia, o fue en su día en Argentina Perón, o lo es ahora pues Maduro. Entonces, desde ese punto de vista, ya lo he dicho en más ocasiones, yo creo que el PSOE no ha hecho un buen diagnóstico de la situación. El PSOE, un alma del PSOE, que no toda, piensa que son de su familia, y claro, yo entiendo que no lo es. Quiero decirte que Podemos es un movimiento como puede ser el de Syriza o como el movimiento 5 estrellas en Italia, etcétera, que anida en los sitios donde la crisis ha hecho mella y donde efectivamente, jugando con sentimientos de gente de bien, pues ha sabido pues darle precisamente aquello que quieren escuchar y ofrecerles el cielo en la tierra, etcétera, ¿no? Por tanto, yo creo que eso es un fenómeno sociológico que está ahí, que no, para nada se puede desdeñar, que es la voluntad de los ciudadanos y por tanto es manifiestamente respetable, pero que es otra cosa de lo que es un partido con un ideario, con unos programas de gobierno, etcétera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, si además le sumas de esta circunstancia que
para consolidar una mayoría te tienes que juntar con nacionalistas que piden la independencia o que piden que España se desgaje según qué territorios, pues claro, el Partido Socialista, que lleva 137 años en el poder, pues creo que a estas alturas ya tenía que despejar esa esquizofrenia que digo yo que está padeciendo, ¿no? Como no lo hace, es por lo que el Partido Socialista saca 85 escaños, está en la mayor bajada histórica, y Podemos pues tampoco ha cumplido las expectativas. Yo creo que ha alcanzado su techo, que no es poco techo. O sea, para mí irrumpir en unas elecciones y tener 71 diputados, eso es histórico también, pero acaso está por debajo de las expectativas que ellos mismos se marcaron. Nadie les metía presión más que ellos mismos. Ellos pensaron que efectivamente de primeras como mínimo iban a quedar los segundos, y a partir de ahí pues hay una cierta decepción. Creo que es un buen resultado. Yo creo que en este contexto y con los problemas cruciales que tiene que atravesar y solucionar España, pues yo creo que efectivamente, en ausencia de otra alternativa, pues haría bien el Partido Socialista en habilitar un partido a que el PP pudiera gobernar. A partir de ahí que hagan la oposición lo dura que quieran hacer, junta o por separado, pero que hagan oposición. Es que de la otra manera el reloj de la democracia me temo que no avanza. No, vamos a ver. Yo cuando digo que no me parece, que no creo que se puedan poner en valor que la lista, que el PP sea la lista más votada, no me refiero, por supuesto, que tiene valor que los ciudadanos voten al PP como la primera opción, ¿no? Pero vivimos efectivamente, como tú bien has dicho, en un régimen parlamentario, y lo que cuentan son los apoyos en la investidura. Y además yo creo que es bueno que pongamos en valor una cultura política y una cultura democrática del pacto y del acuerdo también con aquellos que no piensan como nosotros, incluso que no piensan como nosotros en el modelo de Estado. Hay un argumento que se maneja mucho en el entorno tanto del PSOE como del PP, y es ese de no podemos negociar con los nacionalistas ni con los independentistas porque son apestados. Bueno, yo creo que ese es un mal argumento, y deberíamos aprender de otros países donde en cambio sí se negocia con los nacionalistas, se buscan salidas para los problemas territoriales y se buscan salidas democráticas y salidas acordadas. Yo reconozco, y esto es una cuestión puramente personal, ¿no? Yo creo que sí va a ser un desastre que gobierne el PP, y me temo que seguramente vaya a gobernar. Quiero decir que es el que tiene todas las papeletas a su favor para gobernar, pero yo no me resisto a decir que es un desastre que este país lo siga gobernando 4 años un partido que, insisto, sigue siendo el partido de la corrupción, y no solo por el caso Bárcenas, porque cada día vemos salir un nuevo caso de corrupción. Hoy mismo ha salido un caso de corrupción en la Dirección General de Tráfico, con la directora de la Dirección General de Tráfico, y cada día que abrimos el periódico vemos un nuevo caso de corrupción, y yo creo que eso pues hay que tenerlo en cuenta. Yo soy de los que piensa además que la ciudadanía sí castiga la corrupción. Es decir, si nosotros ponemos el foco demasiado cerrado en las elecciones del 26 de junio o en las del 20 de diciembre, pues no os lo parecerá, pero con respecto a 2011, en las elecciones de diciembre el PP perdió un tercio de su electorado. Y estamos hablando de que un partido que sociológicamente tiene además un electorado particularmente envejecido. O sea, que estas elecciones también pueden ser un poco engañosas, y parece que el PP se salvó en estas elecciones o que está en una buena situación, cuando yo creo que lo que tiene por delante es terrible, ¿no? Es pues una línea descendente. Después, yo comparto contigo en que las expectativas que se crearon en Podemos fueron excesivas, y que no había necesidad de crear esas expectativas. Es verdad que las expectativas tenían mucho que ver también con las encuestas, con unas encuestas que en este caso fallaron particularmente y se equivocaron particularmente. Lo que no coincido contigo es en la utilización del término populista. Yo creo que cuando utilizamos las palabras o explicamos bien qué quieren decir y qué contenido tienen, y más palabras tan complejas como populismo, o estamos manejando una semántica que nos lleva a dificultar el entendimiento. Y yo creo que si decimos que Podemos es un partido populista y que tiene algo que ver con Le Pen en Francia, pues yo creo que estamos
equivocando un poco la realidad y estamos dibujando un escenario que no se corresponde para nada con la realidad. Ni siquiera creo que Podemos tenga demasiado que ver con el movimiento 5 estrellas, sí con Syriza. Pero yo creo que yo sí considero a Podemos un partido de la izquierda. Otra cosa es que ellos quieran utilizar esa denominación o prefieran otra, pero desde luego el programa de Podemos, y más aún el de Unidos Podemos con Izquierda Unida, es un programa netamente de izquierdas. Es más, diría que es un programa, efectivamente, como se dijo en las elecciones, socialdemócrata en el sentido más histórico, si se quiere, de la palabra. Entonces, yo desde luego sigo deseando que se plantee una alternativa también con esos partidos nacionalistas que ya digo que parecen a veces apestados, una alternativa que pueda hacer frente a un gobierno de Rajoy, aunque también reconozco que soy pesimista. Yo, mira, en alguna cosa puedo coincidir, en otras no. Yo no creo que por parte, en este caso el Partido Popular o incluso el Partido Socialista, haya algún tipo de inconveniente para poder pactar con los nacionalistas. De hecho, y yo creo que para mí ha sido precisamente, justamente lo veo como una cosa que no me parece que fuera positiva. Han tradicionalmente pactado con partidos nacionalistas y al final lo que se ha convertido los dos grandes partidos ha sido en rehenes de partidos nacionalistas. El primer gobierno Aznar fue en minoría y pactaron con el PNV y con Convergencia y Unió. Una cosa es un nacionalismo moderado y otra cosa es un independentismo. En todo caso, los nacionalismos nada bueno han traído en la historia al mundo, y solo hace falta ver el caso de Europa para darse cuenta de lo que supone el nacionalismo a ultranza y excluyente, ¿no? Dicho lo cual, hombre, también coincido contigo en que el PP ha recibido su castigo, por supuesto. Es que no se me interprete mal, es decir, efectivamente la corrupción solo faltaba, penaliza, y es por eso que el Partido Popular ha bajado sus resultados electorales desde el 2011 hasta la fecha. Yo creo que por tres cosas. Primero, porque efectivamente la corrupción ha incidido en sus expectativas y en sus resultados. Segundo, porque ha tenido que navegar en una crisis muy profunda que es difícil asumirla y que supone tomar decisiones muy controvertidas y que implican pues algunos recortes y algunas decisiones que es complicado asumir sin coste político. Y en tercer lugar, yo creo que el Partido Popular, yo creo que está donde está por ser demasiado socialdemócrata, y eso ya es una opinión mía. Es decir, para mí el Partido Popular, sí, bueno, en esta socialdemocracia que invade todo el pensamiento político cuasi único, porque aquí ser liberal pues es un pecado de lesa majestad, yo creo que el Partido Popular ha dejado entre sus bases a gente que efectivamente votaba al Partido Popular y que los han dejado tirados. Estoy pensando en lo que fue la ley del aborto, estoy pensando en todo lo que fue el planteamiento en el País Vasco pues con María San Gil y gente que efectivamente pues era gente pues digamos de pata negra del Partido Popular y que pues han sentido poco valorados por el actual equipo de Mariano Rajoy, ¿no? Quiero decir que al Partido Popular quizá le ha sobrado un tanto de socialdemocracia y le ha faltado un tanto de liberalismo, ¿no? Y hay un cierto complejo cuando se abordan cuestiones como pueden ser por las políticas sociales o lo que pueden ser los servicios públicos. Yo creo que hay un poco de complejo en el Partido Popular para no adoptar planteamientos liberales como pudo haber o como en su día pues adoptó Thatcher o como adoptó Ronald Reagan, que hizo que sus poblaciones pues efectivamente alcanzaran las mayores cotas de prosperidad económica que nunca se habían conocido, ¿no? Esas tres razones son las que justifican a mi juicio la bajada de votos del Partido Popular. Con todo y con eso es la fuerza más votada. Y en cuanto al populismo, yo no quiero jugar con la semántica, yo tengo claro lo que es un populismo. O sea, un populismo es primero un planteamiento muy a favor del Estado y en contra de la libertad del individuo. O sea, todos los males de este mundo los tiene que solucionar el Estado y no la libertad o no las personas individuales. Eso ya pues efectivamente está ensayado por parte de Stalin, por parte de Hitler, por parte de muchos populismos latinoamericanos en todo lo que es América del Sur, ¿no? Es un planteamiento caudillista y un redentor, un caudillo, alguien, un conductor que efectivamente lleva por la senda tal. Hay un planteamiento de dar soluciones fáciles a problemas muy complejos y utilizando para eso los medios de comunicación y a veces instrumentalizando los medios de comunicación, ¿no?
Y luego hay una confusión permanente entre lo que es el yo y lo que es el pueblo, lo que es la sociedad, lo que es la clase obrera, para venir a identificarse, ¿no? Eliminamos intermediarios, no hay sucedáneos, no hay intermediarios, y nosotros interlocutamos directamente con el pueblo. Se critica un tanto la democracia, digamos, liberal, representativa, etcétera, ¿no? Bueno, eso es el populismo, ofrecer el cielo en la tierra y ofrecerlo, pero sin decir muy bien cómo se va a ofrecer. Lo que ocurre es que todas esas experiencias a lo largo de la historia, no hay un solo caso en que hayan salido bien. Es decir, porque yo a mí puedo decir, oye, ensayamos otro modelo de lo que es un planteamiento, pues, de liberalismo económico o de socialdemocracia incluso. Bien, vale, pues a mí decirme dónde se ha hecho y ha salido bien, porque ni en Cuba, ni en Venezuela ahora, ni en muchos países, ni en la Argentina de Perón, o podemos hablar, o Bolivia, tal, no ha salido bien en ningún sitio. Entonces, quiero decir, los países donde han alcanzado mayores cotas de prosperidad económica han sido los países donde han tenido un planteamiento, primero, democrático y en lo político, y liberal en lo económico. Entonces, claro, como yo solo pienso que la igualdad ha de ser igualdad de oportunidades y no igualdad de destino, quiero decir, a todo ciudadano, independientemente de su raza, de su sexo, de su religión, de su lugar de nacimiento, hay que garantizar la igualdad de oportunidades, y a partir de ese momento cada uno llegará conforme a su libertad, su talento, su capacidad, su esfuerzo, a un destino, al revés del populismo, que pretende el igualitarismo. O sea, los que están arriba hay que bajarlos para que los de abajo lleguen un poco a alcanzar los de arriba. Bueno, eso, donde se ha ensayado, insisto, ha traído corrupción, ha traído pobreza, ha traído dolor, llanto. Ya no pienso en los regímenes totalitarios, porque eso ya ni nombrarlos, ¿no? Entonces yo creo que sí, la gente sabe perfectamente lo que es el populismo, e insisto, tiene mucho mérito que en España, quizá porque hay una crisis galopante, haya alcanzado las cotas de poder que ha alcanzado, pero a partir de ahí yo creo que ha tocado techo, y como ha tocado techo, pues tocará, pues efectivamente, entenderse las fuerzas que todavía creen en según qué valores, en según qué derechos fundamentales y en la Constitución, para poder efectivamente hacer un gobierno. Hombre, yo creo que España ha ido mal, pero las cosas razonablemente están mejor que en el año 2011. Hay menos paro, hay menos... Hombre, me puedes decir que los contratos, pues, son precarios, sí, hombre, claro, igual que un enfermo cuando va al hospital, cuando sale debilitado, no sale corriendo, pues, la maratón. Eso es evidente, pero en todos los países que salen de una crisis salen mal, no salen bien. Y la devaluación de los salarios, que es verdad, pues también la había antes. Lo que pasa que antes era la devaluación monetaria, teníamos la máquina de hacer billetes, y lo que hacíamos, y lo que hacen, por cierto, los regímenes populistas, es imprimir billetes, y al final producen fenómenos de inflación donde el dinero de cada uno no vale absolutamente para nada. Por cierto, hay que ir cambiando de tema, así que vamos a, que yo creo que sabes, Sí, tiene un montón de cosas que decir en todo esto. Voy a ser muy breve, porque si no podría alargarme, como estamos haciendo mucho. Que voy a ser muy breve. A mí, francamente, me parece un despropósito, incluso, y permíteme, entiéndeme, me parece un insulto que cuando hablamos de Podemos saquemos a colación a Stalin, a Hitler, a Le Pen. A mí, francamente, me parece un insulto, y me parece, además, cerrar el tiro. Y me parece presentar a los ciudadanos un escenario que no se corresponde con la realidad. Podemos... a uno le puede gustar más o menos su propuesta política, pero tiene una propuesta política democrática. Tiene una propuesta política, yo creo, que del cambio que necesita este país. Y desde luego, me parece que la mayoría de la sociedad no ve esa idea de que el Partido Popular haya gestionado razonablemente bien el país ni la crisis. El Partido Popular ha sido el partido que se ha plegado, entre otras cosas, a unas políticas no liberales, porque yo estoy de acuerdo con el liberalismo, sino neoliberales, unas políticas de austeridad en Europa que venían de la mano de Alemania, y cuyo fin es recortar efectivamente los servicios públicos, como por ejemplo la sanidad, como por ejemplo la educación. Y yo creo que eso es enormemente grave. Comentabas que el Partido Popular había dejado tirados a una parte de su electorado con la ley del aborto. Bueno, yo creo que afortunadamente desistir de esa ley del aborto absolutamente regresiva le hizo un favor a la sociedad, a una sociedad que está de acuerdo. Hago el análisis sociológico, digo. Y después también
me sorprende esas palabras gruesas que utilizamos, ¿no? Utilizamos las palabras gruesas de populismo. Decimos que hablamos del nacionalismo excluyente que solo ha traído cosas malas en Europa. Como si además el Partido Popular no fuera un partido nacionalista y un partido tremendamente españolista. Yo creo que lo que no podemos hacer es insultar a nuestros adversarios. Lo que no podemos hacer es que partidos como Podemos, que han tenido millones de votos, los relacionemos con Hitler, con Stalin, con Cuba, con Le Pen. Lo que no podemos hacer es relacionar a millones de votos de los partidos nacionalistas, independentistas, que son tan democráticos como los partidos autonomistas, tan democráticos. Yo creo que ahí hay un problema territorial que efectivamente hay que solucionar con diálogo. Y yo creo que tratarlo de esa manera, decir que los nacionalismos no han traído nada bueno, pues a mí, francamente, me parece tener poca predisposición al diálogo y poca predisposición a solucionar los problemas de este país, que tenemos que solucionarlos todos. Los nacionalistas, no nacionalistas, los de izquierdas y los de derechas. Sí, no, pero sí, yo tengo la misma predisposición al diálogo como mínimo que la que tienes tú. Otra cosa es que gracias a que tenemos en una Constitución que nos garantiza la libertad de expresión, lo que yo no tengo es expresar con complejos mi pensamiento, ¿no? Y yo, como pienso que efectivamente Podemos... Otra cosa es que desde el punto de vista táctico no le interese en un momento determinado, en principio, en un primer momento, si efectivamente tenía un ideario más marcadamente comunista y en los últimos tiempos más marcadamente socialdemócrata, por cierto, dice Rejón. En fin, ese tactismo y ese juego de posicionarme según que corra el tiempo, según cómo vayan las encuestas, es muy de Podemos, ¿no? Pero quiero decir, las fuentes de las que efectivamente bebe Podemos son las fuentes del Partido Comunista y el Partido Comunista, bueno, pues el Partido Comunista. No, la izquierda, pero quiero decirte, Isabel, yo la izquierda, cuando hablas entonces de la izquierda ¿de qué bebe? Vamos a ir más genérico, la izquierda ¿de qué fuentes bebe? Digo yo que bebe del marxismo, ¿no? No, antes dijiste una cosa que a mí me parece que es una auténtica barbaridad, que es que los gobiernos de Reagan y de Thatcher habían traído las mayores cuotas de prosperidad, trajeron las mayores cuotas de desigualdad. Y si hay países que efectivamente sean ejemplos a seguir, son por ejemplo los países nórdicos, que son países socialdemócratas y países donde tienen un estado de bienestar sólido. Cuando han sido socialdemócratas, ha habido gobiernos también un estado de bienestar sólido, liberales también. No pisarnos, que si no. Sí, perdón. Y precisamente Reagan y Thatcher creo que lo que hicieron fue cepillarse el estado del bienestar. Mira, vamos a ver. Mira, el estado del bienestar lo que no es un invento comunista ni marxista. No, pero no sé por qué sacamos ahora el comunismo. No, pero te lo digo precisamente porque voy a ir a porque cuando hablamos de la izquierda y la derecha, la izquierda, las fuentes en que bebe la izquierda son el marxismo-leninismo y el comunismo. Es decir, ahora bien, que tú me dices que no bebe en la fuente, que no bebe, que yo lo entiendo, que Gramsci ha hecho muchas cosas buenas para la izquierda. Quiero decir, efectivamente, esa cara tan ingrata de lo que es el comunismo real y el socialismo real, pues afortunadamente ya no nos la tragamos, y lo que ha habido ha sido la hegemonía cultural de la que hablaba Gramsci. O sea, hablamos de comunismo el para marco, hablar de Podemos. No, estamos hablando de que la izquierda, o si no, me gustaría que me dijeras de qué fuentes bebe la izquierda, si no son las fuerzas, en origen, las fuentes del marxismo-leninismo, de la que bebió directamente el comunismo y de la que derivan tantos partidos de izquierda. Porque si me dices que la izquierda bebe de la democracia cristiana, pues entonces, oye, pues a lo mejor estamos hablando de otra cosa. Mira, en lo que podemos confluir, posiblemente confluyamos liberales y socialdemócratas y demócrata cristianos, no posiblemente con fuerzas como Podemos. Podemos confluir que efectivamente un liberalismo moderado que cree en el estado en el mercado como mecanismo para efectivamente racionalizar la asignación de recursos y la fijación de precios, junto con un estado del bienestar, que efectivamente, que esas dos cosas hemos convenido en Europa especialmente que pueden conciliarse, y efectivamente podemos ver países donde hay una socialdemocracia que pone más el acento quizá en determinadas políticas públicas y un liberalismo que pone más el acento en lo que es el crecimiento económico, la iniciativa privada, etcétera. Bien, sobre esto hemos llegado a un altísimo grado de consenso y hoy no hay un partido en Europa moderado, constitucionalista, reformista, estilo Partido Popular en España, o un partido homologable en Alemania e Inglaterra, que no crea o que pretenda eliminar la escuela pública, los hospitales, etcétera. Lo que sí no tengo tan claro, que al revés, un partido como Podemos o Izquierda Unida no hiciera lo contrario. O sea,
no hiciera, pues efectivamente, eliminar los colegios privados, la educación concertada, la iniciativa privada en lo económico, etcétera. Es decir, sobra regulación, sobra despotismo desde arriba y desde los burócratas de Europa, incluso de Europa, de la Unión Europea. Yo, claro, dices tú, no, es un desastre. No, hombre, yo, si quieres, comparamos las cifras, y tampoco es el marco, pero podemos comparar las cifras de crecimiento económico y las tasas de paro del gobierno de Thatcher o del gobierno de Ronald Reagan. Por cierto, que uno de los padres que provocó que cayera el muro de Berlín, que afortunadamente aquellos pobres alemanes del este pudieran aspirar a tener los mismos bienes. No me hables de comunismo, porque a mí no me importa. Te digo habla porque del índice de desarrollo humano. Puedo hablar de los grandes padres de la libertad, que fue Ronald Reagan, como fue Margaret Thatcher, como fue Lech Walesa, como fue Juan Pablo II. No fue ni Stalin, ni fue Mussolini. La desigualdad. Pero si tan desigual como... Si lees los informes de desarrollo humano del PNUD, de la ONU, verás cómo son los países donde más creció la desigualdad. Son países absolutamente desiguales. Pero cosa que no ocurre en los países... Vamos a no cortarnos porque si no es un lío del carajo. Cosa que no ocurre, o no ocurre por lo menos en ese grado, en los países escandinavos. Yo creo que cuando decimos las cosas, por favor, seamos rigurosos. No se puede decir que el mercado es el mejor mecanismo para optimizar recursos. Hombre, la planificación no salió bien. Por favor, déjame acabar. Que el mercado no es el mejor mecanismo, es el mejor mecanismo para optimizar recursos. El mercado, precisamente, lo que puso en evidencia esta crisis es que necesita regulación. Lo que no puede ser es que haya empresas que paguen menos de impuestos a sociedades que yo de IRPF. Eso no puede ser. Lo que no puede ser es que haya ciudadanos que tributen en una SICAP al 1%. Y eso es mercado. Y eso es falta de regulación. Un ser tan poco que me cae además tan poco simpático como Sarkozy habló en su día, cuando estalló la crisis, de reformar el capitalismo. Yo creo que efectivamente hace falta reformar el capitalismo y sobre todo combatir esa idea y esa filosofía que toda la realidad y todas las cifras, porque hay que ver los informes de desarrollo humano del PNUD, que tienen en cuenta además factores más allá del crecimiento económico, porque siempre sacan las cifras de crecimiento económico como si fueran las cifras únicas, ¿no? Y esas cifras lo que demuestran es que precisamente en los países donde se han aplicado políticas neoliberales, y por favor no lo confundamos con el liberalismo, que son cosas muy distintas, políticas neoliberales, lo que ha crecido es la desigualdad, lo que ha crecido es la gente durmiendo en la calle, lo que ha crecido es la gente a la que han echado de su casa, y eso es lo que ha pasado en este país en los últimos 4 años, que han echado a la gente de sus casas. Yo te entiendo el meeting y te lo entiendo perfectamente, y me hablas del índice, me hablas de un índice de crecimiento, no sé qué. Si yo te puedo hablar de tasas de paro, de tasas de emprendimiento, de tasas de libertad económica, es decir, cada uno puede utilizar tal. Yo creo que en el gobierno de Margaret Thatcher, con una tasa de desempleo inferior al 5%, me parece que es una tasa elocuente. A partir de ahí, yo te diría que me llama la atención que justamente no son los americanos los que huyen a Cuba ni los que van a Corea del Norte, son los de Corea del Norte los que tratan de buscar ¿Pero algún por qué me paraíso. Vas a sacar Corea del Norte? Por favor, voy a mudarlo un poquitín, porque a mí me gusta que esto surja como un diálogo, pero te quiero decir... No, por favor, nos pensamos y entonces es un lío. Además, yo quiero dejar bien claro a la audiencia que ni lo que dices tú ni lo que dice él es un meeting, porque ninguno de los dos venís con representación de ningún partido político. Está claro, pero bueno, un meeting en el sentido de, quiero decirte que claro, yo digo tus orígenes, digo ideológicamente dónde están las fuentes de qué pensamiento. Es decir, las mías, Adam Smith, David Ricciardo, Hayek, Milton Friedman, yo te digo las mías en lo económico. Ideológicamente también te podría decir las mías. Las vuestras, digo las de posiciones más de izquierda. Hombre, si tú quieres negar cualquier influencia del marxismo-leninismo en las posiciones de izquierda, pues estás en tu derecho de hacerlo. Pero entonces, digo... Si a estas alturas en la sociedad... si las fuentes no son esas, pero si al final confluyo contigo, si yo al final, la historia avanza, la historia avanza, y al final posiblemente todos somos necesarios, y todos llegamos a un aporte para construir algo. Si el problema es cuando se extreman las posiciones... No, pero eres tú el que tiene posiciones extremas, posiciones extremas de mercado, y que además para hablar de nuestras posiciones políticas hablas de Cuba, hablas de Corea del Norte, hablas de marxismo-leninismo, por favor, ¿dónde queda las fuentes, vuestro origen, yo entiendo que renegáis. Pero si yo tengo 38 años, por favor, ¿dónde me queda a mí el marxismo-leninismo? Pero ¿cuáles son tus fuentes? ¿Qué tengo que ver yo con Corea del Norte? ¿Qué tengo que ver yo con Cuba? ¿Qué tengo que ver con Stalin y con Hitler y con Le Pen, que fue lo que se citó en esta mesa? Stalin, Hitler, Le Pen, Cuba...
Y Corea del Norte, Sí, yo por te entiendo favor. que Trotsky, es un insulto. que yo te entiendo es un que insulto, de verdad. Es un insulto a millones de ciudadanos. Sí, que yo te entiendo que Trotsky pensaba lo mismo que tú y el pobre pues No, murió, no. Es que no- es que ni siquiera murió, sabes lo que pienso murió porque en no me México. escuchas. No, digo, No sabes lo que pienso digo, porque no escuchas. Vale, bien, pero bueno, oye, no tampoco tal. Yo sí me gustaría que me dijeras cuáles son las fuentes en las que tú bebes para tener esas ideas, porque si dices que el marxismo-leninismo no es una fuente de influencia de lo que es la izquierda, pues entonces, oye, yo me callo y efectivamente ya no tengo mucho más que decir. Yo te he dicho las mías, honestamente, intelectualmente te las debato. Mira, yo lo que te digo es que efectivamente los países donde efectivamente ha habido políticas de planificación económica, lo están haciendo ahora en Venezuela, ha salido mal. Tú dices que el mercado no es el mejor, posiblemente. Háblame de los países escandinavos, háblame de los países pero escandinavos donde hay un estado del bienestar sí, me fuerte parece y un muy bien, estado pero te fuerte. vuelvo a decir que en los países escandinavos han alternado partidos socialdemócratas y partidos liberales. Con Quiero políticas decir, socialdemócratas bueno, sobre el estado del claro, bienestar. pero es lo que estamos Ese estado del bienestar diciendo. que tú dices que es Pero innecesario y que hay que rebajar. No digas Sí. lo que yo no digo. O sea, no digas lo que yo no diga. Dijiste que había demasiado Estado. Hablo de las confluencias y creo que un partido liberal y un partido socialdemócrata en Europa se ha conseguido consolidar un modelo por el cual hay libertad económica y libertad de emprendimiento y además hay políticas sociales. Pero no hay libertad para he tener, dicho, no hay libertad he para dicho, tener una vivienda, para he tener dicho, un empleo y para sí, poder hombre, comer claro, todos los ¿cómo días. no va a haber? No, donde Sí, no la hay, es que hay gente donde que, no la hay es en Corea del Norte. Hay gente que no tiene la suerte, Sí. la suerte que tenemos nosotros. Sí, hombre, por supuesto, por de supuesto. irnos a casa y Sí. cenar todos los días y poder ir al supermercado y Sí, pagar. hombre, vale, pero gracias Hay a gente Dios, que no tiene esa gracias a suerte. Dios, Y esas- o gracias y eso a ocurre nosotros. gracias a una- Vale, eso ocurre gracias a unas sí, determinadas sí, que políticas sí. y a una determinada manera de entender el mercado. Claro, por eso digo. Como si el mercado se Bien, autorregulara. digo, Cuando pero el que hay mercado lo dos- que hace es destrozar a los Mira, seres Isabel, humanos. Vale, a partir de ahora marco el Sabe, ritmo yo. eso es, sabe. Habla tú, Sabel, ahora mismo y luego te doy la palabra. No, eso no, yo lo Sí. único que quiero decir es que, Sí. vamos a ver, lo que no se puede hacer, hablas de las fuentes ideológicas, como se llama, es decir, estamos hablando de la política en 2016 en España, de propuestas políticas en una situación que los ciudadanos viven y además en algunos casos con mucho dramatismo, y lo que no podemos hacer es la trampa de jugar a citar a Hitler, a Stalin, a Corea del Norte, a Venezuela y a la madre que me parió, con perdón. Yo francamente creo que eso es tramposo, es una actitud tramposa. Y es una actitud que llevamos además escuchando desde hace meses. Y en los ayuntamientos del cambio, en Madrid, en Barcelona, no ha habido ni colectivización, ni han funcionado los soviets que tanto se anunciaban, ni ha seguido funcionando la administración. Y es más, y ha mejorado el bienestar en esas ciudades. Entonces, sacar a colación Corea del Norte, la Unión Soviética, el marxismo-leninismo, en un partido además donde el grueso de sus votantes son sobre todo menores de 40 años, de verdad es que es un auténtico despropósito. Es un auténtico despropósito hablar de Corea del Norte, del marxismo-leninismo, pero bueno, estamos hablando de soluciones reales para este país. Y yo lo que quiero es que a la gente no la echen de su casa. Yo lo que quiero es que la gente pueda tener trabajo y que tenga un trabajo digno, no el trabajo que nos dejó la reforma laboral aprobada por el PP, que es un trabajo basura. Yo quiero todas esas cosas. O sea, que hablemos, por favor, de las cosas reales que ve la gente Isabel, y no de Stalin y del marxismo-leninismo. Isabel, bueno, voy a citarte a otro que supongo que te caerá mejor, que es José Mújica, que fue expresidente de Uruguay. José Mújica decía que el peor problema que tiene la izquierda es el infantilismo. Y efectivamente hoy lo comparto escuchándote. Claro, vamos a ver, lo que estás diciendo yo tampoco lo quiero. O sea, yo tampoco quiero, si el diagnóstico solo faltaba, yo tampoco quiero que a la gente los desahucien. ¿O tú crees que yo soy una persona que quiero que la gente los desahucien, que la gente los echen los empresarios, que nos fustiguen, que nos maltraten, que haya violencia de género? Por favor. Pero por defiendes favor. lo que se ha hecho en los últimos años. Por favor. Es que este es el problema que tenéis la izquierda, que sois muy infantilones, perdona que te lo diga, por no utilizar otra expresión más gruesa. Ahora ya no hablo ni de Hombre, Stalin ni tal. infantil es hablar de Stalin Sois demasiado, para por eso digo, hablar ahora ya conmigo. como te pareció mal eso, cuando acudí a las fuentes, ahora vamos a acudir a otra cosa. Entonces vamos a ver, el diagnóstico está hecho. El problema es la solución. Vosotros entendéis que políticas públicas más estatistas, más dirigistas, más intervencionistas dan mejor resultado. Vosotros entendéis. Digo vosotros, digo tú, o tú. No te parece tan mal, estás especialmente sensible. No, es que tienes que escuchar, sensible. tienes que escuchar un poco. Yo te he Y escuchado tienes con que leer- atención y tienes que y ahora leer el no me estás programa de dejando, Unidas ahora no me Podemos. estás dejando hablar. Es que hablaste mucho más que yo, por bueno, otro lado. ahora no me estás dejando hablar. Eso es cierto. Entonces, frente a esa postura más estatista, más dirigista, más intervencionista, más de gasto público, algunos pensamos que justamente es lo contrario. Menos Estado, lo decía Borges, o sea, menos Estado y más individuo. Jorge Luis Borges, que tampoco es una persona que es citar a Stalin, ¿no? Entonces,
A partir de ahí, pues construyamos, yo digo, las experiencias históricas de gobiernos más a la izquierda o a la extrema izquierda, en relación con gobiernos más a la derecha o al centro derecha, pues yo creo que han sido manifiestamente, la historia ha demostrado que ha sido manifiestamente mejor esas sociedades donde ha habido ese libre pensamiento, libertad de ejercicio de los derechos, igualdad de oportunidades, etcétera. Tú piensas que no, vale, pues ya está. No la pongas en mi historia, boca, déjame pensar a mí lo que yo quiera pensar. O sea, no digas lo que yo pienso porque... Aclarar un poco, Isabel, y os agradecería que en infantilismo vamos a intentar no faltarnos. No, hombre, no, era una cita de José Mújica. Vamos a ver, por favor. Sí. Insisto, hablemos de los problemas reales de la gente que vive en el 2016 en este país. Los problemas reales de la gente. Y si para hablar de los problemas reales de la gente nos tenemos que ir a experiencias históricas, no sé qué, cuando me hablas de los gobiernos de izquierdas, háblame efectivamente de gobiernos de izquierdas que ha habido en este país. El gobierno con el que yo tampoco coincido del todo en muchas cosas, sobre todo en la gestión económica de la crisis, de José Luis Rodríguez Zapatero, que yo creo que fue un gobierno de progreso, sobre todo en el terreno de los derechos sociales. Hablemos de gobiernos en cientos y cientos de ayuntamientos donde gobierna la izquierda y donde no ha pasado nada, donde no han salido los soviets a la calle, donde no se ha hablado para nada de marxismo-leninismo. O sea, que esa imagen que pretendes dar de la izquierda autoritaria, soviética, stalinista, por favor, es una imagen de gente probablemente que se quedó en la España hace 30 años. Y yo creo que es el problema que tenéis, que no conocéis la España que hay ahora. Porque si la conocieras me estarías hablando de ella, y todo tu discurso ha rodado en torno a criticar a la izquierda stalinista, a los proyectos históricos de la izquierda, y no hablar de cómo solucionar los problemas de la gente, cómo solucionar que la gente no la desahucien de su casa, cómo solucionar que los trabajos sean de calidad, cómo solucionar que tengamos una sanidad pública mejor, cómo solucionar que tengamos una educación gratuita y de calidad, cómo solucionar que la gente pueda pagar las tasas de la universidad y que no tenga que dejar de estudiar porque no tiene dinero para hacerlo, cómo solucionar que haya más becas y que no se rebajen las becas como ocurrió en estos últimos 4 años con el gobierno del Partido Popular. Mira, yo te lo resumo muy fácil. Todo eso con crecimiento económico. Efectivamente, la mayor desigualdad social es la que no hay empleo, la que genera, efectivamente, cuando no se trabaja, no se pueden generar recursos para pagar todo esto. Insisto, el diagnóstico coincido contigo. Hombre, a título personal, evidentemente supongo que no te referirás. Conozco perfectamente los problemas de mi país, no solo los conozco, sino que lucho denodadamente por superarlos desde mi ámbito profesional y desde mi particular vida de relación, porque llevo toda la vida integrado en asociaciones sin ánimo de lucro y trabajando, en fin, por darte un dato, llevo 27 años de abogado y 27 años dado de alta al turno de oficio y defendiendo a la gente en fin, que necesita de mis recursos y además a mucha gala, y presumo de ello y de sacar y de no distinguir al rico del pobre y de tal. A lo que te voy es que sé el problema de los desahucios, sé el problema del desempleo, sé el problema de la precariedad laboral, porque tengo amigos, porque tengo familia, porque sé gente que lo está pasando mal. Pues hablemos de ello, no de Stalin. Te vuelvo a decir, otra cosa es que no me quieras oír o no me quieras entender, que el diagnóstico no lo hacéis solo vosotros, también lo hacemos nosotros. Y no confundas el diagnóstico con la solución. Yo creo que estáis equivocados en las soluciones, porque las soluciones que preconiza la izquierda pasa por más gasto público, y el gasto público hay que soportarlo. ¿Y quién lo soporta? Lo soportan las clases medias. ¿Y eso qué ocurre? Que al final nos empobrecemos todos. Y eso es el planteamiento que yo te hago, humildemente, y pidiendo perdón si acaso he podido ofenderte con esas apelaciones. Yo me gusta mucho leer filosofía y me gusta mucho leer filosofía política, y por eso evidentemente cito las fuentes, porque al final el ser humano es un ser que le acumula la sabiduría de nuestros ancestros y de nuestro paso de la historia. Pero quiero decirte, vamos a ver, a mí no me gusta que desahucien a nadie, y a mí no me gusta que traten de manera desigual al diferente, pero aquí, ¿por quién nos toma nadie? Solo faltaba. Otra cosa es que yo no coincida. Es verdad, otra cosa es que yo no coincida con el diagnóstico, y yo creo que hay otras recetas que a lo largo de la historia y los distintos países se han ofrecido como mejores para solucionar esos problemas. Una respuesta muy rápida. Sí, muy rápido. Lo triste es que venimos a una tertulia, y esto no pasa solo esta vez, pasa en la mayoría de las tertulias que yo veo, y acabamos hablando de Stalin, de Hitler, de la izquierda. Yo he hablado de muchas cosas. Sí, bueno, no hablamos de cómo solucionar los problemas reales de la gente, que yo creo que es lo interesante. Pero podemos hablar. Los problemas reales de la gente. Yo me pides referencias intelectuales de la izquierda, y yo puedo tener muchas porque soy politólogo, o sea que conozco bastante bien de lo que hablo. Pero insisto,
como a mí lo que me interesan son los problemas reales de la gente y no esas apelaciones maximalistas a proyectos históricos fracasados ni nada de eso, sí que me gustaría que se analizase lo que ha ocurrido en este país en los últimos 4 años. Y lo que ha ocurrido en este país en los últimos 4 años es que somos cada vez más desiguales. Y esos son datos indiscutibles, que no se pueden discutir. Yo estoy de acuerdo contigo en que se necesita crecimiento económico. Yo estoy de acuerdo contigo. Pero lo que no estoy de acuerdo contigo es con que el mercado se autorregule y con que tengamos que reducir el Estado y con que tengamos que apretar el cinturón del gasto mientras hay gente que se está quedando en la calle. Podemos también, la eliminación de la casta. Hay que acabar ya el debate. Hemos llegado al fin. Muchas gracias a los dos por venir. Y bueno, espero veros pronto. Y a ustedes, pues os dejo rápidamente porque me están echando ya de aquí, de que ocupamos todo el espacio. Y bueno, pues buenas noches, disfruten de la programación y hasta mañana.